Circuito eléctrico. Hasta ahora, cuando hemos hablado de corriente eléctrica, hemos hablado solamente de cables conductores y de generadores. Pero en un circuito suelen intervenir otros elementos sin los cuales no tendría sentido hacer circular la corriente eléctrica por los cables. Por ello, a partir de ahora, definiremos circuito eléctrico como conjunto de elementos que están conectados entre sí por medio de conductores por los que circula una corriente eléctrica. En un circuito eléctrico podemos distinguir 5 elementos. Generador, el primero. Elemento que se encarga de crear y mantener la corriente. Puede ser una pila, una batería, una dinamo, un alternador, etc. Este tiene dos polos, uno positivo y otro negativo. Conductores, el segundo elemento, son quienes conducen la electricidad desde un extremo del generador hasta el otro, es decir, permiten que la corriente eléctrica fluya por ellos, igual que el agua fluye por las cañerías de una vivienda. Los conductores, como dijimos en el vídeo anterior, suelen ser de cobre, aunque también pueden ser de aluminio. En tercer lugar, tenemos a los receptores. Son los que reciben la energía. Son aquellos que tienen la culpa, por decirlo de algún modo, son el objetivo de la construcción del circuito eléctrico. Por ejemplo, montamos un circuito para hacer lucir una bombilla o hacer funcionar un motor. Pues bien, la bombilla y el motor son los receptores, aquellos que forman parte del circuito y que reciben la energía en forma de corriente eléctrica. En estos casos, la bombilla transforma la energía que lleva consigo la corriente eléctrica en energía luminosa, es decir, en luz. Y el motor transforma la energía inherente de la corriente eléctrica en energía mecánica, haciendo que su eje gire. Un zumbador, un timbre, también serían receptores. En cuarto lugar, tenemos a los elementos de maniobra, que son quienes hacen que el circuito funcione o no. Son los que permiten o los que interrumpen la corriente eléctrica por el propio circuito. Los llamamos interruptores, pulsadores o conmutadores. Estos abren el circuito y así ya no les llega corriente a los receptores. O lo cierran para que llegue la corriente a los receptores. Con ellos controlamos a nuestro antojo el circuito. El quinto elemento son los elementos de protección. Son los que impiden que circule mucha corriente por el circuito. Limitan la corriente por el circuito. Los fusibles son elementos de protección. Cuando hay más corriente de la que el fusible puede soportar, este se deshace, se quema de una forma muy sutil, impidiendo que se queme el resto del circuito. Pero nosotros nos vamos a centrar en los tres primeros elementos de los que hemos hablado: generador, cables y receptores.